extractivo, y que justo es la plática que quiero tener con ustedes. Ojalá y les sea interesante. La verdad es que es un tema muy amplio. Bueno, pues yo siempre inicio, cuando me toca hablar del modelo extractivo, inicio mucho con esta diapositiva porque para mí gráficamente es justo lo que tenemos hoy en el mundo. Hay una fuerte disputa, ¿no?, entre lo que desde el modelo se ha planteado el progreso y desarrollo y los bienes naturales desde diferentes perspectivas en función de cómo se establecen o cómo están relacionados en el mundo. Y entonces justo esa disputa pues es hoy lo que nos tiene en una situación de análisis diferente, donde tenemos que hacer un replanteamiento de nuestro quehacer, no tanto desde la lógica técnica tecnológica, ¿no?, porque nosotros siempre partimos como de una premisa: si la humanidad, no el hombre, sino la humanidad ya logró llegar a la Luna y estamos cerca de llegar a Marte, ¿cómo es posible que todavía somos incapaces de resolver lo que tenemos en nuestro planeta? Y entonces ahí la premisa pues nos lleva a algo muy concreto. No se trata del desarrollo técnico-tecnológico, sino se trata del posicionamiento y organización social y político. Y eso es donde estamos en esta disyuntiva, ¿no? Si no corregimos, evidentemente la ciencia y la tecnología, por más que nosotros la podamos apreciar como eficiente o como moderna, si no la bajamos desde la lógica de dónde está planteada, pues nos está generando esta condición que hoy lo podemos tener desde diferentes expresiones, ¿no? Desde el propio calentamiento global, por si lo queremos ver con una expresión amplia, o de los daños muy concretos que se generan a partir de diferentes actividades relacionadas con el modelo extractivo. Entonces, como para nosotros esa es una premisa, hay que empezar ahorita por ubicar qué es lo que está pasando en el contexto del modelo extractivo. Y la primera cosa sorpresiva con la que nos encontramos, que yo creo que mucha gente lo sabe, pero que nosotros lo vivimos en una condición de praxis muy diferente, es que el Estado, ¿no?, el Estado en sus componentes de gobierno, las corporaciones, es decir, las empresas y diferentes fuerzas armadas, que en este caso las ubicamos como el crimen organizado, pero no necesariamente siempre solo el crimen organizado, también desde el Estado puede haber un proceso vinculado con las armas, ya tiene un buen rato que están actuando vinculados y en contubernio. Conforme vayamos avanzando en la exposición, espero que vaya quedando claro a qué nos referimos cuando hay un vínculo y hay un contubernio que está tipificado el establecimiento del modelo extractivo tal cual como lo tenemos en México, pero tal cual como lo tenemos en el mundo. No hay forma de que podamos transitar en una explicación si no tocamos al sistema capital, al sistema capitalismo, ¿no? Ya todos sabemos que es un sistema político y económico global y que su principal virtud, si es que lo queremos ver como virtud, es que se sustenta en el tema del valor económico, ¿no? Esta hoy ya falsa premisa que nos han dicho desde hace muchos años, donde el mercado es capaz de regular el orden político y social del planeta, pues ya vimos que no funciona tal cual. ¿Por qué? Pues porque tiene diferentes consecuencias, ¿no? La primera de ellas es que uno de sus principios más fuertes tiene que ver con la acumulación de desposesión. Es decir, es un sistema que busca hacerse para sí mismo de bienes naturales, de capital, de dinero, de ciencia, de tecnología, es decir, de los prospectos que se supone son el poder de cambio para la humanidad, pero los acumula para sí mismo. Y solo la acumulación se da a partir de que hay una desposesión de otros. Es decir, donde hay abundancia, por ejemplo, de bienes naturales, pues se fabrican diferentes esquemas desde el gobierno para que esta desposesión pueda transitar y se vuelva un sistema legal. El otro criterio tiene que ver que la única forma como para que esto suceda, es decir, para que la desposición pueda realizarse en términos reales, ¿no?, en términos legales, forzosamente tiene que haber una regulación,
no hay de otra, ¿no? Y esta regulación hoy la conocemos nosotros como las relaciones alineadas. Estas relaciones alineadas están vinculadas a un sistema que separa, ¿no?, a la sociedad en su conjunto de sus medios de producción, sean estos cual fuera, y los empieza a ubicar desde un concepto de la fuerza de trabajo mucho más especializada y por lo tanto mucho más susceptible de ser explotada. Lo saca de su ámbito. También transforma la naturaleza en un mero medio de producción, que ese es uno de los problemas que tenemos en la expresión del calentamiento. Al rato vamos a ver algunos ejemplos de cómo se expresa en la práctica este tipo de transformación. Y entonces, en la lógica de que todo lo que se produce puede estar potencialmente vinculado a una mercancía, nos genera problemas macros que hoy, en términos generales, no estamos siendo capaces de resolver a nivel planetario y mucho menos a nivel local en el contexto de México. Esta combinación genera una apropiación del sujeto y del territorio. Y ese modelo en sí mismo destruye todas las relaciones sociales, las constelaciones culturales, los lenguajes de valor no mercantiles. Y ese es uno de sus fundamentos políticos. Por eso les decía que no tendríamos que estar hablando de la minería en su consecuencia de su desarrollo técnico, tecnológico, sino de su lógica política, de cómo los grandes capitales la utilizan, entre otros componentes que tenemos en el modelo, para hacer procesos para subyugar, para apropiarse en las lógicas del mercado y en ese contexto pueda crear condiciones de consumo masivos y que se vinculan a la ganancia privada. Este tema que está vinculado a la modernidad, al progreso y al desarrollo, pues justo hoy tenemos, ¿no?, una época totalmente contradictoria. Y es contradictoria porque a pesar de que lo estamos viendo y que lo estamos viviendo, a pesar de que ya hay muchísima información que nos ratifica que tenemos que cambiar de modelo, de forma de cómo nos estamos vinculando entre los sujetos y la naturaleza, pues sigue siendo el mercado el que no cesa, ¿no?, de trabajar, el que no cesa de construir nuevas necesidades y siempre está buscando cómo ampliar las posibilidades de acumulación. Es un proceso de transición permanente. Conforme se va acabando una base natural, va abriendo otra, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, se habla mucho de que el petróleo va disminuyendo. Bueno, pues inmediatamente empiezan a gestar qué otras alternativas energéticas pueden estar disponibles para que el modelo siga transitando en el proceso en el que tenemos. Entonces, el consumo material, de lo que nosotros llamamos del neocapitalismo, es un modelo que no se detiene ante nada, y ese es un problema que estamos viviendo muy fuerte. Para verlo así como en su contexto más concreto, ¿no?, el modelo extractivo, bueno, no tiene gran lío, seguramente ustedes tienen muchas categorías de análisis ahí al respecto, pero básicamente se circunscribe a 2 o 3 ideas, ¿no? Las actividades que se remueven en volúmenes inmensos de bienes naturales que no tienen procesamiento en un primer orden, ¿no?, y que lo son en términos limitadamente para ser transformados en bienes de consumo de carácter o de uso masivo. Al rato les voy a poner un ejemplo que refleja muy bien el extractivismo con un reloj, ¿no?, por ejemplo. También no se limita a la extracción, que pues ya todos sabemos que es como tradicional en el contexto de cómo se manejaba. Ahora el tema está más vinculado más bien a cómo hay otros componentes directos e indirectos que se asocian a ello. Y ese es parte de los procesos que hoy estamos viviendo dentro del contexto del modelo que está vinculado con el consumo. Les voy a poner este ejemplo, entre otros que vamos a ir viendo poco a poco. Hoy cada vez se maneja más que en el contexto del calentamiento global, pues hay que estar haciendo ya procesos de transición. Acá en México le llamamos la transición energética, que es uno de los programas que está empujando el actual gobierno, con no muchas ganas, ni con tampoco mucho presupuesto, pero sí con esta lógica de alineación que tiene que ver con la modificación de reglas, de reglamentos, ¿no?, desde el orden constitucional hasta las normas oficiales mexicanas, como para que el proceso transicional a este tipo de procesos que están supuestamente libres de la generación de dióxido de carbono,
puedan instalarse de forma masiva. Pero hay muchos problemas que no están siendo analizados, y no creo que no sea por falta de capacidad, sino porque hay una omisión, diríamos nosotros, que adrede, subyugada a los capitales para que el proceso no las cuestione y simplemente transite hacia la lógica de lo que le llaman la transición verde o sustentable. Un ejemplo se ve en la siguiente gráfica, ¿no? Para producir 1 gigavatio de potencia eléctrica, es el equivalente a la que podría suministrar una central térmica de gas natural, se necesitan 200 aerogeneradores de 5 megavatios o 1000 aerogeneradores de 1 megavatio. Arriba estamos viendo un parquecito que apenas si tiene por ahí así de unos 50 aerogeneradores. Si ustedes tienen oportunidad de alguna vez viajar al Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, se darán cuenta la cantidad de aerogeneradores que ya están ocupando el territorio y que en términos de la cantidad de energía que generan, pues ni siquiera representa un porcentaje importante para el consumo de México. Hay otro problema, ¿no? Bueno, aquí hay un comparativo en datos que dice que este proceso, por ejemplo, de generar 1 gigavatio, ¿no? Implicaría el uso de 1.600 toneladas de acero, de 2.000 toneladas de cobre, 780 de aluminio, 110 de níquel, 85 de neodimio y 7 de disprosio para su fabricación. Una central térmica, en cambio, habría necesitado principalmente de 5.500 toneladas de acero, 7.500 de cobre, ¿no? Es decir, literalmente en el peso equivalente del consumo de otros componentes, 25 veces menos de lo que ocuparía un pequeño parque con las características de las que estamos viendo. Hay otra disyuntiva ahí que también estamos enfrentando poco a poco, pero que va de manera muy acelerada, ¿no? Y esta disyuntiva tiene que ver con la cantidad de materiales, que no necesariamente es el más preocupante. El tema es la variedad. Es decir, mientras una central térmica entra en juego los metales convencionales, que son relativamente abundantes en el planeta, las nuevas tecnologías son muy voraces de elementos distintos que son muy escasos en la naturaleza. Y en este contexto hay muy pocos y están controlados por muy pocos países, como por ejemplo el litio. Y eso nos mete justo en esta disyuntiva de entonces, ¿cómo es que se comporta el modelo extractivo en la lógica del establecimiento de la acumulación por desposesión? Y para eso crearon una categoría, ¿no? que está vinculada a los megaproyectos. Y un megaproyecto no lo podemos ver solo como la unidad de producción en sí mismo, o sea, solo como, por ejemplo, el espacio de la mina, ¿no? O sea, un megaproyecto es aquel que genera toda una reestructuración del espacio geográfico e impone o establece nuevos procesos económicos, políticos, sociales a nivel local, regional, nacional, y establece todo un nuevo proceso de estructuras espaciales, como por ejemplo un gasoducto, un centro comercial, no sé si lo suene a ustedes, pero seguro sí, ¿no? Por ejemplo, el corredor transísmico o el Tren Maya. Es decir, son proyectos que están concatenados y que a partir de eso establecen una reestructuración del espacio geográfico. Eso nos va a llevar a diferentes complicaciones, como vamos a ver después. Y luego viene una categoría que también tiene que ver con lo financiero, ¿no? Entonces, se supone que las categorías están vinculadas más en función de la cantidad de millones de dólares, ¿no? Como vemos ahí, como se le denomina a lo megaproyecto, que son proyectos de inversión mínima que están vinculados a $1 millón, o los giga, que están por arriba de $1 billón, o los tera, que ya rebasan por mucho esa cantidad, y que obviamente concatenados hacen la característica o constitución de un megaproyecto. Hace rato les decía que para que este proceso de acumulación por desposesión se desarrolle de manera legal, por decirlo así, se establece un proceso de relaciones alineadas, es decir, todos los que participan en el proceso del capital, todo el orden global, desde sus diferentes capas, tienen que ponerse de acuerdo y tienen que establecer ciertos mecanismos para que esto suceda y pueda transitar
sin tantos problemas. Por supuesto que los primeros que están bajo la lógica de establecer los mandatos a nivel mundial, pues es la banca multilateral. Allí es donde se dirimen todos los discursos, todos los préstamos, toda la conducción de cómo se va a estar bajando en lo concreto, en mi pueblo, la lógica del modelo a partir de las directrices que se dictan desde estas bancas multilaterales. Por supuesto que uno de los primeros principios que se establecen a partir de las bancas, acuérdense que decíamos que el mercado es capaz de regular, dicen ellos, ¿no?, el bienestar social. Bueno, pues habría que empezar por decir entonces, como todos los países, prácticamente en la época de los 90 empezaron a hacer reformas estructurales. Y todas las reformas estructurales tenían que ver con la alineación de diferentes leyes y reglamentos que permitiera la apertura de nuevas políticas comerciales, financieras, tributarias, locales y de privatización, para que entonces el sector privado pudiera ya participar de manera abierta en diferentes proyectos que antes estaban negados para ellos, ¿no?, como la energía, las telecomunicaciones, el transporte, la biodiversidad, ¿no?, aunque no la tenemos tan presente en México, sí ya hay un proceso muy importante de privatización al respecto, o los minerales y por supuesto incluyendo los tradicionales gas y el petróleo. Este modelo tiene una condición: no va a proteger a la sociedad, no va a proteger a las naciones, no va a proteger al medio ambiente, porque su interés es proteger los mercados. Bajo la lógica de que el mercado es el garante de la regulación, pues entonces los sistemas de protección más amplios se vinculan a la protección del mercado. Y entonces la intervención estatal poco a poco empieza a ser reemplazada. Y esa es una de las condiciones por qué hoy, ¿no?, y ayer, y seguramente pasado mañana, cada vez que escuchemos al presidente del partido que sea, al presidente, al que esté en el gobierno del partido que sea, lo vamos a ver diciendo una serie de iniciativas que no tienen ningún carácter de fuerza para su aplicación. Se vuelve un proceso mucho más mediático porque han perdido fuerza para poder hacer reemplazos desde la lógica de la nación. Por eso hoy hablamos de que en el mundo más bien lo que pondera es la nación corporativa. Es decir, muchos empresarios cada vez más a cargo de las estructuras de gobernanza para poder orientar las políticas de mejor forma y facilitar el funcionamiento del mercado y del consumo. Esto tiene nombre y apellido, ¿no? Desde hace muchos años, en todo el mundo, pero aquí nos vinculamos a América Latina, ha habido ya la aparición de diferentes tratados comerciales. Y cada uno de estos tratados, en función de dónde se van desarrollando, ha puesto reglas muy concretas para que se vayan desarrollando. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, el famoso Telecamp que firmamos en los 90s entre Estados Unidos, México y Canadá, una de las condiciones para que el tratado se pudiera firmar por parte de Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, es que hubiera una modificación a un artículo que casi siempre pasa desapercibido en el resto de la población en México, que es el artículo 27 constitucional, que habla de la propiedad colectiva de la tierra. Al rato vamos a ver por qué es importante ese artículo. Si no se modificaba, es decir, si no se permitía que empezara un proceso de despojo de ese territorio, que es el que tiene la mayor cantidad de bienes naturales, no se iba a firmar ese tratado. Y entonces, desde la lógica comercial, se empezaron a hacer procesos de autorregulación de reglas que tenían que ver ya no con el proceso de mercado en sí mismo, sino con la disponibilidad de los bienes naturales de las naciones para que estos pudieran ser accesibles en el mercado. Todos los países iniciaron programas de liberación, estamos hablando de toda América Latina, ¿no? El valor de las privatizaciones subió muchísimo en menos de 2 sexenios. Prácticamente en México habíamos desaparecido las cerca de 700 paraestatales que teníamos, prácticamente nos habíamos quedado solo con Pemex y con CFE, que hoy a grandes luchas ahí medio siguen defendiéndose, aunque ya hay segmentos que se vendieron o que se privatizaron,
pero fue una de las condiciones que empezaron a hacerse para que la participación privada estuviera ya vinculada a procesos de infraestructura que tenían que ver con la generación de servicios y que tenía que ver con el control de la energía. Por supuesto, la privatización de la banca fue también otro de los componentes para facilitar los procesos de inversión local. Y hoy pues tenemos un montón de tratados ya comerciales. Cada año están en construcción algunos de ellos, ¿no? El último que tenemos es el Transpacífico, que pues básicamente ya entró en vigor, pero todo el tiempo todas esas alineaciones desde los sistemas de la banca multinacional, multiinternacional, se derivan a partir del establecimiento de estos tratados. Y estos tratados, en términos reales, se han vuelto una camisa de fuerza para los países que los firman y sobre todo para los países que no tenemos ni ciencia, ni tecnología, ni procesos articulados de fuerza bajo la lógica de lo que nos plantea la competitividad del mercado, ¿no? Nosotros siempre, un poco como de broma, decimos que cuando empezamos a firmar tratados de libre comercio con la lógica de poder establecer procesos de competitividad en paridad, pues cuando empezó la carrera, ¿no? Estaba Canadá con su carrera, con su caballo de carreras, estaba Estados Unidos con su carro Fórmula 1 y nosotros estábamos arriba de nuestro burrito y evidentemente cuando dieron la salida para la carrera, pues nosotros quedamos totalmente desvinculados, desvalijados y en condiciones de derrotados porque no teníamos ninguna expresión de fuerza como para competir en igualdad de circunstancias, porque nuestro fuerte no es el mercado. Nuestro fuerte es justo el proceso de bienes naturales que tenemos como muchos países de la región, en donde nuestra riqueza y nuestra abundancia está vinculada con los bienes naturales. Y eso es lo que el mercado hoy busca de diferente manera. Bueno, ya medio les decía, ¿no? Que ha habido un montón de modificaciones a las leyes, a reglamentos, a las normas, se establecen programas, ¿no? Las famosas reformas estructurales de Peña Nieto, que hoy otra vez estamos teniendo reformas estructurales, pero ahora de AMLO, pero que en el fondo no cambian la lógica del modelo. Lo único que cambian es algunos aspectos vinculados a cómo de repente un segmento, en vez de que esté en el libre mercado, esté más controlado por el Estado, pero con la participación del libre mercado. Es decir, de nada nos sirve a nosotros que el grueso de las mineras que sacan oro en México sean canadienses y que la lógica para subsanar ese problema es que ahora la saque una paraestatal mexicana. Ese no es el fondo. El fondo es que si no cambiamos la forma de extraer minerales, no nos va a alcanzar el planeta para seguir subsistiendo en función de lo que ya el planeta nos ha estado reclamando desde hace rato. Y entonces este cambio y estas modificaciones a las políticas desde nuestro punto de vista siempre están más maquilladas porque están alineadas para que el mercado siga operando. Evidentemente todo el tema que tiene que ver con Hacienda, ¿no? Todas las cuestiones fiscales, arancelarias, los impuestos ambientales, pero también la lógica de la restitución de los ambientes, ¿no? Las reglas comerciales, pues también son ventajas estructurales que están vinculadas al desarrollo empresarial y no al crecimiento de la población. Un ejemplo de esta captura regulatoria, ¿no? Favorable, lo vamos a poner así en un tema como muy sencillito, ¿no? Por ejemplo, la norma oficial 01 de Semarnat, de desechos industriales en los cuerpos de agua, que es de 1996, o sea, imagínense, ya llevo un rato, seguramente muchos de ustedes todavía ni nacían, ¿no? Cuando esta norma ya existía, solo refiere a 8 de los 80 tipos, que ahora ya no son 80, parece que ya están llegando a 110 tipos de residuos que vierten las industrias. Solo 8 están en la norma y que le permite una gran disponibilidad de permisibilidad para que las empresas puedan contaminar. Y esto se reduce hasta en el maíz que comemos todos los días en las tortillas, ¿no? Por ejemplo, se permiten concentraciones de 3.9 miligramos por kilogramo y de 1.02 miligramos por kilogramo de plomo y de arsénico en los granos de los maíces más contaminados.
Y acuérdense que nosotros ahora ya importamos mucho maíz. Antes exportábamos maíz, pero ahora importamos alrededor del 53% del maíz que consumimos en México. Lo importamos de un país que no producía maíz, que era justo Estados Unidos. Bueno, estas cantidades, ¿no?, de plomo y de arsénico superan los valores máximos establecidos por regulaciones técnicas desde el gobierno y las organizaciones internacionales, que son estas, ¿no? 0.5 miligramos de plomo o 0.1 miligramos por kilogramo o a 3 miligramos, 0.3 miligramos de arsénico. Y sin embargo, permitimos concentraciones que están cerca de los 4 miligramos en el caso del plomo y de 1 miligramo en el caso del arsénico. Ese es un problema que tiene que ver con la regulación, pero que no es menor, porque cuando entonces nosotros tenemos un problema, por ejemplo, con Grupo México, que contamina el río Sonora, tienes una gran gama, o sea, la empresa tiene una gran gama de despliegue de protección que no hay forma que le podamos encontrar que evidentemente sí contaminó, o que tiene contaminaciones parciales o que las puede resolver. Y ese es un problema de la ley y que tiene que ver justo con los aparatos de justicia. Los aparatos de justicia, cuando hay denuncias, ¿no?, cuando tenemos problemas, sobre todo en el contexto de las resistencias, porque hay violación de derechos, porque hay procesos de contaminación, porque hay asesinatos, porque hay desapariciones por compañeros, compañeras que se rehúsan a que sus bienes naturales sean exfoliados por privados. Bueno, pues estos sistemas de procuración de justicia, ¿no?, la Suprema Corte o las Cortes Internacionales, también tienen una serie de mecanismos de alineación que están vinculados a favorecer a las empresas. Todo esto se reduce, todo lo que vimos arriba se reduce pues para generar un ambiente bueno, para lo que constantemente dicen prácticamente todos los presidentes cuando están en el cargo. Necesitamos estimular la inversión y necesitamos estimular sobre todo la inversión privada. Se habla muy poco de la inversión estatal, prácticamente en México la tenemos paralizada, salvo cuando hay proyectos de algún político que le interesan y que entonces canalizan o dirigen fondos específicos para sus proyectos como más de corte personal, ¿no? Pero justo todo eso tiene que ver con cómo se facilita un ambiente adecuado para que los inversionistas pues estén todo el tiempo tratando de colocar su dinero en México con la lógica de que la inversión genera progreso y desarrollo, genera empleo y genera condiciones de trabajo estable, lo cual, como vamos a ver despuesito, nos vamos a dar cuenta que es un mito. Hay estructuras, por supuesto, para que esto suceda también, hay estructuras de implementación. Por un lado son todo el tema que tiene que ver con la regulación nacional, pero también hay un montón de financiamientos que están vinculados a diferentes estructuras que están relacionadas obviamente con las multinacionales. Y esas estructuras pueden entrar desde conceptos muy amplios, ¿no?, como por ejemplo ahorita sucede en el contexto de las inversiones para facilitar el desarrollo de las vacunas del COVID, o como lo podemos ver en situaciones de apoyo a regiones altamente marginales que ya han desaparecido sus bienes naturales a partir de que fueron exfoliados por diferentes procesos de colonización, de explotación o de acumulación por desposesión por parte de empresas privadas. Eso nos lleva a un problema. Este modelo, por supuesto que necesita una sociedad poco reactiva, y entonces también hay un proceso bien fuerte de condicionamiento del sujeto. O sea, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de toda la cantidad de inercias que están generadas por diferentes vías, pero muchas de ellas por los medios de comunicación, que de forma reiterativa hace que nosotros seamos el precursor del consumo. Y justo en el precursor del consumo, con componentes que están literalmente acotados, es decir, el mercado no es que tenga una gran diversidad de las cosas que tenemos que consumir, están literalmente más acotadas a cosas que posiblemente no pasen más allá de 20 o 40 productos que tengamos cada uno de nosotros en casa, pues tiene que ver justo con esto. Entonces, nosotros como sociedad estamos también
en ese lógica que aunque lo razonemos, nos cuesta mucho trabajo deshacernos de los procesos de consumo. Tenemos un problema muy fuerte con el modelo. Este modelito, ¿no? Como se ha venido generando y desarrollando en el mundo, cada vez requiere de más territorio, cada vez requiere de más espacio y lamentablemente muchas de las veces tiene 2 o 3 condiciones que no le importan al modelo. Una de las primeras condiciones es que en muchas ocasiones vive gente abajo del territorio que al modelo le interesa. El otro componente es que casi prácticamente en todas las ocasiones, abajo de ese modelo hay biodiversidad, hay vida, ¿no? Hay naturaleza. Y en ese contexto entonces se genera un proceso de disputa o de ocupación del territorio que va en muchísimas expresiones, ¿no? La de arriba es una foto de un salar de litio, bueno, las minas de cielo abierto, que seguramente han visto muchas fotos de ellas. Hay la del lado izquierdo abajo, la pequeñita, es un campo de Texas donde sacan gas esquisto, el famoso fracking, ¿no? El nuevo modelo sustentable, dicen ellos, ¿no? De los parques de fotoceldas, que está teniendo una expresión de crecimiento en México impresionante y que obviamente pues también genera un proceso de ocupación del territorio, lo que ya desde hace años se viene dando a partir de las casas de interés social que por todos lados se construyen de forma masiva y que genera condiciones también complejas porque no solo es la ocupación del espacio como tal, sino la dotación de servicios de esos espacios, pues también genera un proceso de colapso que poco a poco nos va alcanzando en diferentes partes del mundo y con diferentes ritmos. La misma producción de alimentos ha entrado en una escalada y misericordia que no solo tiene que ver con el proceso de la producción como tal, sino de las lógicas en las que ahora se está produciendo. Entonces, con una alta utilización de hormonas, ¿no? De estimulantes de crecimiento, que nos están generando, por supuesto, un problema de diferente forma en el contexto de la salud comunitaria. Igual se desarrolla con los peces, con las vacas, con los pollos. Es decir, estamos teniendo ya el modelo de producción que nos tiene y que nos va acostumbrando a un modelo muy particular de consumo. En su lógica de reaccionar rápido al mercado, están generando una barbaridad del uso de agroquímicos que pone en mucho riesgo la condición de la salud en términos generales. Y bueno, de alguna manera, pues también este sistema, como lo habíamos dicho, no puede operar si no tiene apoyos que nosotros decimos están vinculados al sistema del despojo. Y nosotros ponemos en el mismo nivel como poder fáctico tanto a las Fuerzas Armadas legales como por supuesto a las ilegales. ¿Y por qué fácticas? Porque la verdad es que es bien decepcionante, da mucho coraje, mucha rabia ver cómo de repente en expresiones de violencia en una comunidad que, por ejemplo, está relacionada con un proyecto minero, llega cualquier fuerza armada del orden legal a reprimir a las comunidades cuando en realidad debería de por lo menos generar un alto al proyecto extractivo en lo que los reclamos de la población encuentran una discusión diferente que les permita los problemas que se les generan. Esto cada vez está peor, esto cada vez es más fuerte y nos está generando diferentes procesos de expresiones sociales que también iremos viendo un poquito más despacio. Y no hay que darle muchas vueltas a esto, ¿no? O sea, solo vamos a agarrar un ejemplo de cómo se maneja el presupuesto que está vinculado justo a lo que nosotros les llamamos los cuerpos represivos, ¿no? Manifiestos, o sea, los que sí paga el Estado. Rápidamente podemos ver cómo desde el 2001 al 2019, con las 3 expresiones presidenciales que hemos tenido en ese periodo, todos los años, cada cambio de gobierno ha venido un incremento muy significativo que tiene que ver con los presupuestos que están relacionados con las Fuerzas Armadas. Y cómo contrastan, como por ejemplo, con el contexto del presupuesto al campo, ¿no?
O sea, cuando se supone, o sea, cuando yo les decía que ahora cada vez importamos más maíz, bueno, una de las razones es que desde el 1992, a partir de la reforma al 27 constitucional, para que se pudiera ocupar el territorio vinculado a los megaproyectos, había que empobrecer al campo. Y entonces desarticular CONASUPO, desarticular los subsidios, desarticular todos los apoyos que estaban relacionados con el campo, los precios de garantía, los apoyos contra siniestros, se fueron desmantelando, de tal forma que las comunidades tuvieran menos condiciones para poder realizar su trabajo como profesionales del campo, y una vez que llegara cualquier promovente de cualquier proyecto extractivo, pues pudiera entonces ganar de manera más sencilla la ocupación del territorio, ¿no? Entonces imagínense, solo en el 2020 de 47,000 millones de pesos que están destinados al campo, comparado con los 197,000 millones destinados a las Fuerzas Armadas, no hay mucho que darle vuelta. Ese es el país que tenemos y es en el cual nos desarrollamos. No nos debe de extrañar por qué de repente las crisis, ¿no?, son sistemáticas y son tan grandes que no se pueden resolver, porque la lógica en la que nos proyectamos política y económicamente tiene un camino totalmente equivocado. Es muy posible que ustedes todo el tiempo estén viviendo cuestiones de violencia. Yo les preguntaría si a partir de este incremento tanto de Fuerzas Armadas en gentes como en presupuesto, ha disminuido la violencia en el país, en el contexto en el que nosotros nos movemos, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy más en el estado de Guerrero, pero ni un gramo. O sea, de hecho hay muchos de los indicadores que están peor que nunca, ¿no? Y entonces la salida pues no está siendo esta. Y para colmo, ¿no?, en el presupuesto del 2019, no he actualizado el del 2020, de los 67,000 millones que se dedicaron al campo, el 52 se destinó a subsidiar al consumo. Es decir, no estaba vinculado a la producción, estaba vinculado al consumo, de tal forma que no era relevante el dinero porque era literalmente solo tapar un hoyo que no se puede solucionar a partir del subsidio. Y el otro 48% se dirigió al gasto corriente, es decir, a los operadores que son los que mueven el... O sea, ni siquiera era dinero líquido destinado directamente al campo, sino casi la mitad estaba vinculado a la estructura de atención. ¿Qué tenemos hoy en este contexto, así de lo que tiene que ver con los megaproyectos, ¿no? No solo con la minería, sino con otros componentes que vamos a ver? Pues lo que tenemos es esto, ¿no? Un incremento de las asimetrías, el despojo y el desplazamiento cada vez crecen más y más y más, y son expresiones mexicanas, y son expresiones centroamericanas, y son expresiones mundiales, ¿no? El último dato que nosotros pudimos tener, porque ahora ya la cuantificación de los del desplazamiento forzado en México cambió los indicadores justo para que no salieran en esta magnitud, ¿no? Nosotros sospechamos que ahorita ya al año 2021 estamos llegando a los 400,000 desplazados forzados, pero bueno, el gobierno, con eso de que ahora maneja otros datos, sacó otros indicadores y bajó la presión de los números desde otra lógica, pero este es el comportamiento que estamos teniendo a partir de cómo se está recibiendo en el terreno el problema vinculado al desarrollo. Este mapa tiene prácticamente todos los colores que ustedes ven ahí, son territorio nacional concesionado a diferentes expresiones de megaproyectos. Ahí tenemos minería, gasoductos, presas, petróleo, el Tren Maya, el Transísmico. Es decir, hay las diferentes expresiones que tenemos en el contexto del territorio. Así se ven en la realidad. Estamos hablando del 65% de nuestro país que se le ha dado a privados sin que ninguno de los pueblos que viva abajo de esos colorcitos esté enterado. Eso evidentemente pues genera, ¿no?, una disputa inmediata. Y aquí vamos a ver un ejemplo rápido justo con el tema minero, ¿no? Estos son los núcleos agrarios en México.
Lo voy a decir porque no estoy tan seguro que lo sepan, pero en México prácticamente la mitad del territorio, entre el 54 y el 51%, después de la Revolución Mexicana, se entregó en propiedad social a ejidos y a comunidades agrarias, que nosotros conocemos como bienes comunales. Son ejidos y comunidades agrarias. O sea, es un montón, es el único país en el mundo que tiene profesionales, es decir, campesinos con tierra para producir. Nadie entiende en este país cómo es que tenemos que importar tantos alimentos teniendo esta capacidad de producción, con esa riqueza de territorio que tenemos para producir. Pero les digo, más bien tiene que ver con la orientación de las políticas. Ahora vamos a ver un poco cómo se comportan las concesiones, solo las mineras, ¿no? Tenemos 24,000 vigentes, 1,600 en trámite y 11,700 canceladas. Nosotros generalmente ponemos todas porque la ley es muy clara al respecto. Cuando cancelan una concesión por diferentes causas, 30 días después un nuevo promovente puede solicitar la misma concesión o mayor o menor en superficie. Ese es uno de los criterios que nosotros manejamos, de no desaparecer las canceladas, porque ya nos ha tocado muchas veces que cuando la gente cree que la concesión está cancelada, como que pasó la amenaza y se le olvida que hubo una razón para su cancelamiento, pero que el mineral sigue estando abajo de la tierra de su pueblo y entonces la amenaza va a ser permanente y entonces más bien va a depender de cuándo, en qué momento se reactive y que pues conociendo cómo se mueven los diferentes procesos presidenciales, pues puede ser que el siguiente presidente otra vez entregue concesiones como lo venían haciendo las anteriores, pero en el sentido estricto, pues tenemos un montón de territorio que está ahorita concesionado. ¿Qué pasa cuando no? Bueno, viene la parte de las asignaciones. Estas son las asignaciones mineras, que son territorios también muy amplios, que ya también se meten en la lógica del mar y que son territorios muy grandes. ¿Qué pasa cuando yo encimo esta base solo con el tema minero y le pongo los núcleos agrarios? Pues en automático, ahí sin tanta ciencia, hay una disputa enorme entre el territorio y los bienes naturales en función de un modelo que quiere apropiarse de eso. ¿Qué pasa abajo de esos pueblos? Hay cerca de 26 millones de personas entre indígenas y campesinos. Ahí ellos, la propiedad colectiva tiene el 80% de las selvas y de los bosques. O sea, no son de Greenpeace, ni son de la Semarnat, ni son del mundo. Es propiedad social que desde hace años han mantenido los espacios mejor conservados del país. Están en comunidades indígenas y campesinas. También parte de los litorales que tenemos en México, ¿no? También están en manos de propiedad social. El 74% de la biodiversidad está en manos de propiedad social. El agua, solo la parte sur, el agua en la época de lluvias, solo en la parte sur, ¿no? Pero obviamente pues están en propiedad social. La minería, los minerales, dicen por ahí los del Servicio Geológico Mexicano, que, que el 70% del territorio nacional tiene vocación minera, ¿no? O sea, por todos lados tenemos minerales. En el contexto del viento son 17 estados, poquito más de la mitad de los que tenemos, donde se tiene un potencial eólico para poder establecer campos eólicos. El petróleo y el gas, bueno, pues son casi 4,800 millones de hectáreas que están vinculadas a la generación de hidrocarburos y que afecta a 11 estados y a muchos pueblos indígenas en función de la disputa por el territorio. En ese contexto, en esa disputa, por supuesto que hay una violación constante a los derechos que nosotros les llamamos interconectados, ¿no? Los derechos culturales y territoriales, la identidad, la educación, salud, idioma, en fin, son muchos los que están definidos en el contexto de que cada que se pone un megaproyecto, todos estos derechos se pierden de forma abrupta. Y eso genera, por supuesto, la aparición de controversias.
A grosso modo, este es el esquema que tenemos hoy en el mundo. Hoy el mundo se mueve a partir de solo estos elementos, ¿no? Algunos de ellos se subdividen, ¿no? Como la biodiversidad, pero básicamente estos son los componentes que se están vinculados en el proceso del progreso y desarrollo que nos está planteando el mercado bajo la lógica del modelo extractivo y bajo la lógica de los proyectos. Ahí tenemos el centro del problema, ¿no? Y vamos a irlo viendo porque este es un poco como de pseudo broma, pero no lo es tanto. Yo digo que el mundo es vista desde el capital así, como una gran hamburguesa, pero tiene un significado que está vinculado obviamente con los insumos que le dan vida al modelo extractivo, la globalización como tal, que no tiene muchas variantes, ¿no? Es la homogenización del consumo a nivel planetario. Y cuando hablamos de la homogenización del consumo y lo ubicamos con la sobrepoblación o la población que hay en el planeta, bueno, nos va a sonar coherente por qué de repente la homogenización puede ser tan impactante en el contexto de la acumulación por desposesión. Y evidentemente la globalización y la sobrepoblación vinculada a los bienes naturales estratégicos, pues tienen una relación intrínseca. ¿Qué está pasando en el contexto de la sobrepoblación? Esta gráfica a mí siempre me impacta mucho porque básicamente lo que plantea es los periodos de tiempo que ha transcurrido en que la población humana ha alcanzado 1.000 millones de habitantes. Entonces, en el primer periodo, o sea, desde que, digamos, nos empezamos a contar los humanos, los primeros 1.000 millones que alcanzamos en el mundo transcurrieron 1.804 años de tiempo. En 1927, es decir, tan solo 123 años después, alcanzamos otros 1.000 millones de habitantes. En 1960, solo a los 33 años del tiempo transcurrido con el periodo anterior, ya éramos 3.000 millones de habitantes. A partir de ahí, el ritmo de crecimiento poblacional, donde tenemos 1.000 millones de habitantes nuevos, es una locura. Cada 14 años en el 74, 13 años en el 87, en el año 2000, 13 años, ya éramos 6.000 millones de habitantes. En el 2010 pasaron 10 años y éramos 7.000 millones de habitantes. Y arriba del lado derecho de la gráfica, justo en este mes, en abril del 2021, ya estamos rayando los 8.000 millones de habitantes. Es decir, más o menos a los 11 años vamos a tener 1.000 millones de habitantes nuevos. Y entonces podemos jugar rápidamente con un ejercicio muy simple. ¿Qué pasa si estos 1.000 millones de habitantes, estos 8.000 millones de habitantes, me compran o yo los veo con el potencial de comprarme solo una Coca-Cola una vez en su vida? Y ahí es donde empieza el proceso de la importancia de por qué si no cambiamos nuestra lógica de consumo, no va a haber bien natural que desde la acumulación por desposesión nos genere crisis. Y si lo pongo con un celular es exactamente lo mismo, y si lo pongo con un coche es exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido con un reloj. Todos ustedes han escuchado hablar de la Apple. La Apple, cada que saca cualquier locura, vuelve loco al mundo. Bueno, en este caso estamos hablando de un reloj. Hace como 3 o 4 años decidieron que iban a producir solo para esos casi 8.000 millones que estamos en el mundo. Esta marca dijo, bueno, yo voy a producir solo 2 millones de relojes, pero pues no son para cualquier cristiano, ¿no? Es para el que tenga poder adquisitivo para comprarlo. Y como es un reloj que yo quiero que sea de lujo, le vamos a poner 18 quilates de oro a cada uno. Eso implicaba 7.200 kilogramos de oro, solo de ese componente para el reloj. Teniendo en cuenta, ¿no?, que un reloj contendrá, o sea, si yo paso los quilates a gramos de oro, son 3.6 gramos de oro. Eso significa que necesitaré el equivalente al 70%, a 3/4 partes de la producción de oro.
Arriba, en el círculo amarillo, está el pueblo de Carrizalillo. Esta es una mina que ya la han comprado 3 empresas. Empezó con la Corp, luego la compró a los 3, 4 años la Ligul, y el año pasado, antepasado, la compró la Equinox, ¿no? El oro, 3/4 partes salen de este tajo, del tajo de donde sacan el oro. 3/4 partes de esta destrucción que vemos así, en el contexto de la destrucción, de verdad la vamos a utilizar para un reloj, para 2 millones de reloj. Y allí es donde entonces nosotros cuestionamos el contexto del modelo extractivo. No es estar en contra de la minería, es estar en contra de la posición política de cómo nos estamos apropiando de los bienes naturales en una lógica de consumo homogenizado que nos está haciendo garras el territorio. Y esto ya tiene expresiones muy concretitas, ¿no? La deuda que tenemos, ¿no? Esto pasó ¿cuándo fue? En el último, en el 2019, me parece que es esta gráfica. El 1 de agosto del 2019, el conjunto de los recursos naturales de la naturaleza ya habían sido consumidos, ¿no? O sea, todo lo que se supone nos deberíamos de acabar en términos sustentables, ¿no? De la producción de la naturaleza que emerge durante un año, no, nosotros ya, el mundo, no lo habíamos acabado el 1 de agosto. Es decir, todavía es septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses antes de acabar el año, la lógica de la sustentabilidad, el mundo entero ya le había dado vuelta. ¿Qué pasa si nosotros hiciéramos las expresiones de consumo por los países que más generan el gasto de los bienes naturales? Bueno, Qatar necesitaría, si todos consumiéramos al ritmo de Qatar, tenemos 9 planetas. Si consumiéramos al ritmo de Estados Unidos, consumiríamos 5. Acá hay que modificar el de China, donde dice que solo si consumieras al ritmo de China necesitaríamos 2 planetas completos, porque China cada año sube y sube y sube mucho más su lógica de consumo basado en la matriz energética vinculada a los hidrocarburos, y pues por supuesto, como es un país gigantesco en términos de territorio, en términos de población, pues cada que se le ocurre hacer un cambio a China requiere un montón de bienes naturales que no tienen en su territorio y que buscan en otro lado. Si lo viéramos en el contexto de lo que sucede acá en un cuadrito rojo abajo, dice cuando se acabó en el mundo, ¿no? En la Tierra, cuando llegamos a la sobrecapacidad de consumo. México todavía la libramos un poquito después, ¿no? Para el 28 de agosto ya nos habíamos acabado el contexto de nuestra biodiversidad que se produce en términos naturales. Ese es el ritmo de depredación que estamos teniendo y cada vez se está poniendo más grave, ¿no? Es ahí donde tenemos que estar como preocupados. ¿Qué es lo que tenemos que estar planteando desde la lógica de nuestras especialidades para poder plantear un cambio de rumbo, un cambio de paradigma que nos mete en una nueva discusión desde la biodiversidad misma que hoy está siendo utilizada de forma desmesurada desde la lógica de las ciencias, pero no de las ciencias libres, sino de las agrotecnológicas vinculadas a farmacéuticas, ¿no? Vinculadas a otros procesos. No sé si ustedes sepan que antes de que se fuera Peña Nieto estableció 17 reservas de la biosfera nuevas en México, pero amarradas a una cosa que conocemos como el Protocolo de Nagoya, que literalmente es un tratado de libre comercio entre Alemania, que es donde están las farmacéuticas más poderosas del mundo, bueno, en Estados Unidos, pero ahí están las más grandes en Alemania, donde, para empezar, la lacandona queda protegida en la categoría de la reserva, pero solo para que los alemanes ahora ahí realicen sus procesos de bioprospección, que está vinculado con la generación de energía, que está utilizada para la generación de patentes relacionadas con la elaboración de medicamentos, o que está vinculada a la búsqueda de nuevos genes que luego puedan estar vinculadas a la producción de alimentos. Y entonces cuando el gobierno empieza a proteger la biodiversidad y empiezan a proteger al panda, pero desde la lógica de cómo se vienen planteando las multinacionales,
no estamos protegiendo en realidad nada. Estamos abriendo segmentos, segmentos para que sean procesados por los privados en la lógica del mercado. Pero el discurso de lo sustentable y de lo verde, que hoy está en boga y que muchos de los procesos lo manejan así, pues es parte de lo que estamos viviendo prácticamente en todo el planeta, y solo hay una medida que se establece desde lo que nosotros conocemos como las medidas de compensación, que son los famosos pagos de servicios ambientales, ¿no? Alguien tiene permiso para contaminar, pero si una comunidad o una nación tiene un bosque que cuida, bueno, pues le puedo dar un certificado y un pequeño apoyo, que es un crédito de las multilaterales para alguna comunidad que decide seguir manteniendo su biodiversidad, ¿no? Porque en realidad, pues las comunidades la han mantenido desde hace muchos años. Esta es parte de lo que luego se genera en el contexto de las patentes, ¿no? Por eso la biodiversidad es un elemento muy importante en el contexto de cómo se mueve hoy la dinámica de las farmacéuticas en el mundo, y no hay más que ver lo que está sucediendo ahorita con el tema de las vacunas. No sabemos todavía ni siquiera en realidad cuánto tiempo, ¿no?, los que se vacunen van a poder estar protegidos, pero ya hay todo un proyecto de mercadotecnia vinculada a la venta de diferentes casas, ¿no?, de farmacéuticas relacionadas con la masividad, ¿no? Y por eso entonces otra vez la masividad, el consumo y la homogenización es uno de los componentes de expresión más fuertes del capitalismo, ¿no? Este es parte de los... Entonces voy a quedar un poco en silencio para que la lean, porque en realidad, pues esta es la expresión que tienen, ¿no?, los que están al frente de las empresas. Y luego en el cuadrito de abajo, ¿no? Bueno, entonces, pues este es parte de los problemas que estamos viviendo, ¿no? La ocupación territorial desde la lógica de una actividad que pudiera tener condiciones de otro tipo, hoy se está volviendo un proceso de destrucción del territorio que nos está metiendo en un problema muy grande. Entonces yo cerraría solo con esto. El modelo en el país, en términos de dinero, no es menor, es muy pequeño, ¿no? La minería para este año estaba generando cerca del 3.2%, ¿no? Que si lo comparamos con lo que generan nuestras actividades primarias, pues básicamente es lo mismo. Pero nuestras actividades primarias, pues ya ven el financiamiento que tienen. Es decir, están totalmente desarticuladas y alejadas del proceso de la inversión nacional, y aún así tienen mayor capacidad de generar Producto Interno Bruto que las actividades extractivas. Y el otro tema grave del proyecto del modelo extractivo es que no incorporan al costo de producción el deterioro ambiental y los daños a la salud ocasionados por el modelo. Ese es un problema que tenemos encima, que genera muchos problemas de salud en las comunidades y que en el sentido estricto no se puede resolver. En síntesis, ¿no?, las reformas estructurales que incentivan el modelo pues son una expresión muy fuerte de la globalización, ¿no? Y las secuelas, el problema es que las secuelas no están contabilizadas, y nosotros partimos de que esto no va a cambiar salvo que se presenten por lo menos estas tres condiciones: que se agoten los bienes naturales, que ya está sucediendo, por ejemplo, con el petróleo, pero que buscan rápidamente la transición a otro, como por ejemplo el litio; que la ciencia y la tecnología encuentren nuevos recursos que sustituyan a los actuales, que es como donde estamos; y la otra es que se genere un gran activismo ciudadano o se forme un estallido social que modifique sustancialmente el modelo, lo cual no lo vemos ni siquiera cerquita. Creo que hay mucho interés y mucha disposición de la gente en función de lo que sucede, pero las resistencias son muy en lo local, son fuertes, están unidas, pero no logramos todavía conectarnos con expresiones de fuerza más grande. Yo con esto terminaría la presentación y podría abrir un poquito de tiempo para las preguntas. Ya está por aquí Arturo Vega Espinosa. Respecto a lo del reloj, me pareció muy interesante eso.
Y quiero preguntarle si la obsolencia programada es un problema para bueno, para el planeta. Obviamente, la obsolescencia programada es uno de los componentes, ¿no?, del modelo de consumo. Tan simple como, por ejemplo, cualquier impresora que ustedes compren de mediano precio, solo tiene la capacidad de imprimir 6,000 páginas. Una vez que llegas al tope, ¡puc!, se anula totalmente. Si vas con un buen pirata, te podrá reprogramar tu impresora y volverá a funcionar, pero en el mejor de los casos, te van a decir que mejor compres otra. Y ese es un problema de lo que tenemos, ¿no? O sea, no hay forma de que nosotros resolvamos el consumo masivo si seguimos consumiendo masivamente. Si tú tienes un celular y cada año tienes 3 o 4 promociones para cambiarlo, pues lo único que estamos generando es acelerando el proceso extractivo, porque el proceso extractivo casi no, prácticamente no recicla, sigue sacando pues literalmente los insumos tal cual, y además gratis. No sé si ustedes sepan que en México una concesión minera en los primeros 3 años vale 8 pesos con 70 centavos la hectárea. Y del oro que sacan, por ejemplo, si es que es oro, solo pagan el 7,5%, pero de lo que vendan. Yo quisiera un negocio así, ¿no? Por eso la acumulación por desposesión es tan abrumadora. Es muy, muy fuerte, ¿no? Es muy agresiva. Muchas gracias, Miguel Ángel. Rocío Isamara quiere preguntar, dentro del modelo extractivo, ¿se podría encontrar presente la economía en clave debido al sistema capitalista? Lo comentabas un poco al principio, pero ¿quieres darle detalle a la pregunta, Miguel Ángel? Sí, o sea, el tema es justo ese, ¿no? El sistema capitalista no es un sistema democrático social. Ese es el primer problema. Por eso les decía que tenemos siempre una discusión bien fuerte cuando nos confrontamos como movimiento, ¿no? Por ejemplo, a compañeros mineros, porque pues ellos plantean que estamos en contra de su trabajo y decimos, no, no estamos en contra de tu trabajo, estamos en contra de cómo el modelo se establece como enclave, ¿no? Tener una ciudad que ahora en la moda se llaman sustentables, por ejemplo, algunas de esas las tenemos en México, y cuando tú las conoces y las ves, son una expresión justo del modelo, pero planteado desde un discurso verde. No tienen nada vinculado a una propuesta social de cambio energético, de cambio social, de cambio cultural, y ese es el problema que tenemos. Es un modelo que choca con lo que somos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esta es una nueva forma de que controlan los países a México, ahora que las mineras canadienses no quieren salirse, no quieren pagar. Esta es una nueva forma de control hacia México. De hecho, el modelo extractivo, ¿no? Y yo creo que la minería es su expresión más álgida, ¿no?, del modelo extractivo, pues es la continuidad del poscolonialismo, y no solo en México, sino en América Latina. Miren, para que medio se den una idea, la ley minera que tenemos en México la hizo Canadá, la hizo con condiciones en la lógica del Tratado de Libre Comercio, y esa misma ley la aplicaron prácticamente en toda América Latina. Solo modificaban, ¿no?, las cuestiones como particulares. Por ejemplo, México tiene una reforma agraria, una ley agraria muy fuerte, ¿no?, que ya lo veíamos, ¿no? O sea, casi la mitad del territorio nacional está en propiedad colectiva. Muy pocos países tienen esa condición, pero si no hacemos cambios de fondo y si queremos ver un destino fatídico, hay que ver el modelo peruano y verán que ese es el peor que tenemos ahorita en América Latina, y que poco a poco nosotros hemos ido transitando y acercándonos cada vez más fuerte a ese modelo. Les pongo una expresión rápida. Allá en Guerrero, donde nosotros trabajamos, hay 5 minas juntas en una cosa que le llaman el Cinturón Dorado, y ahí tenemos un proceso de violencia que ya llega a cerca de los 15,000 desplazados ambientales. En esa lógica de violencia, el proyecto minero, a partir de la Secretaría de Seguridad Pública, creó una policía antiminera con policías federales. Ahora el Estado pone policías, los capacita para hacer cuidados más particulares, más especializados de las empresas mineras, y luego, ya que están preparados, las empresas mineras los contratan. Entonces estamos totalmente ya distorsionados. O sea, una policía que en teoría debería de vincularse a la protección social,
ahora está defendiendo intereses privados. Y si yo soy resistencia, dentro de poquito va a pasar lo que hicieron en Perú. Modificaron la ley para que cualquier resistencia que atente contra la inversión pública y privada podrá ser desalojada con el uso de fuerza, con el uso de armas de fuego. ¿Quién creen que estrenó esa ley en Perú? Nuestro amigo Larrea, el dueño de Grupo México, en el proyecto Tía María, asesinando a 5 personas. No tarda mucho y nos van a querer meter una ley de ese tipo acá. Ya la policía ya la crearon y está en constante formación. Entonces sí, es colonial totalmente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Silva López, Jafet, dice que como en el tiempo que llevas de activista, ¿has sentido amenazas por personas integrantes del gobierno o del narcotráfico o amenazas de los mismos campesinos? Mira, en el proyecto donde yo más trabajé en el contexto de la violencia, solo en la comunidad donde trabajamos han asesinado a 75 personas, hay como 7 desaparecidos, hay un proceso de extorsión permanente. Yo salí en el 2014, volví a regresar en el 2017, acabo de volver a salir, y en la REMA tenemos por lo menos unos 7, 8 asesinados. Así como, a grosso modo, todo el tiempo vivimos agresiones del crimen organizado, de los policías y del gobierno. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Creo que voy a tomar la palabra y hacer 2 preguntas. Me parece muy interesante el tema que ha planteado. Lo que nos ha mostrado es algo, no sé si considerarlo catastrófico, no creo, porque creo que todo tiene solución, pero sí es algo muy complicado. Para nosotros que tenemos las carreras de Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Química Petrolera, Ingeniería en Metalurgia y Materiales, el campo laboral que tenemos nosotros son principalmente, para el caso de los metalúrgicos, estas grandes mineras. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y como egresados de esta escuela para ir aportando a este modelo? Que la otra pregunta sería, ¿cuál es lo que se propone desde su espacio? ¿Qué es lo que se propone en esta parte de la explotación de los recursos naturales? ¿Qué es lo que se propone? Si consideramos ahorita que lo que se está haciendo es una explotación en un modelo lineal donde utilizan los recursos y los transforman y los hacen residuos o desechos y no se vuelven a utilizar. ¿Cuál es el modelo que se está proponiendo para cambiar esto que estamos viviendo? Sí, mira, bueno, primero, tu primera pregunta para mí pasa por algo como muy, muy básico, ¿no? Yo me he enfrentado, no he enfrentado, sino en estos jaloneos que de repente nos damos, nos encontramos con muchos compañeros con los perfiles que me planteas, donde una de las primeras problemas que tenemos es que nunca quieren hablarnos con la verdad, como si la verdad fuera pecado, ¿no? Desde planteamientos tan simples como decirnos que el cianuro no hace daño, cuando ya tenemos un montón de compañeros que han sido o intoxicados o que han muerto por envenenamiento, si tú quieres por mal manejo, por lo que sea, pero esta falta que yo digo que es como de ética, decir, a ver, compañeros, ¿por qué no nos dicen que el cianuro es peligroso y por qué no tenemos un plan de actuación para cuando suceda algo? Porque no está bueno que nos digan que el cianuro no hace nada y entonces cuando pasa algo, las reacciones ya siempre son tardías, ¿no? Es decir, allá hay una primera parte que tiene que ver con cómo manejamos una actividad que evidentemente utiliza un montón de componentes, pues cómo sabemos su nivel de riesgo, porque la única forma de poder empezar a transitar alternativas, pues es sabiendo, desde lo que nosotros pensamos, la verdad. La segunda tiene que ver con que tenemos que cambiar el modelo. Mira, cuando yo les digo que prácticamente la mitad de los metales preciosos, por ejemplo el oro, ¿no? La mitad del oro que se saca en el mundo, lo sacamos de la tierra y lo metemos a bodegas, a bóvedas, ¿no? ¿Para qué? Para la especulación de las naciones. Es decir, es un oro que solo sale de la tierra, lo transformamos en lingote y nunca
lo volvemos a ocupar porque solo se usa para la especulación. Decimos, esa lógica del mercado no puede ser. Utilicemos los metales en su justa dimensión y tenemos que reorganizar todo el proceso de consumo que tenemos. Si ustedes me dicen que vale la pena estar cambiando de celular 1, 2 o 3 veces al año, sin que tengamos un proceso de reorganización de los componentes de los celulares que yo voy dejando, pues entonces la actividad está incompleta. Y la otra propuesta que tenemos es, no debemos de, en este país, debemos de cancelar las que no tienen proyecto minero y debemos de hacer un proceso de enfoque muy fuerte de lo control de procesos de las empresas que actualmente están operando. Miren, la desgracia que tenemos en México solo está en manos de aproximadamente 1,500 empresas. Y entonces no se vale que Grupo México contamine cerca de 27 comunidades por un desprendimiento que en términos de descuido de ingeniería genera que se rompa un relave como muchos de los que tenemos todo el tiempo en México, pero que son más chiquitos y no salen en la prensa, y no haya ninguna rendición de cuentas al respecto. Y ahí es donde entonces nosotros tendríamos que estar replanteados y decir, a ver, nosotros queremos prohibir la minería en función de cómo se está desarrollando, pero no queremos acabar con la actividad minera como tal. Pero cómo la vamos transitando un proceso donde solo extraigamos lo que realmente vale la pena para el desarrollo de una sociedad de otro tipo y que no esté vinculada a un consumo desmedido, donde, por ejemplo, ¿no?, un reloj pueda generar un caos en un territorio y la gente que crea el reloj ni siquiera está enterada de lo que está sucediendo ahí en el contexto de daños a la salud, a la violencia y al ambiente. Muchas gracias, muy de acuerdo, y qué bueno que los que están aquí escuchando esta conferencia, aunque son muy pocos en comparación con la comunidad que somos en Esiquie, pero que se vayan sensibilizando y que cuando ustedes ya sean ingenieros o que tengan una actividad laboral, tengan una ética profesional. Y más que una ética profesional, una ética humana. Porque entrar a trabajar a alguna de estas empresas en la cual en sus páginas muestran misión, visión y valores muy específicos y muy cercanos al desarrollo sustentable, cuando la realidad es muy diferente, uno tenga el valor de decir, yo no quiero colaborar con ustedes. Yo quiero colaborar con una empresa que realmente esté aportando a los objetivos del desarrollo sustentable y que sea para la mejora de la sociedad, la economía y del medio ambiente. Entonces, me da mucho gusto escucharlo, saber que hay una propuesta y cómo podemos ir aportando nosotros. Muchas gracias y les voy a presentar la constancia. Así, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Esiquie, otorga la presente constancia a Miguel Ángel Mijangos Leal por impartir la conferencia El modelo extractivo, mitos y realidades, que se llevó a cabo el miércoles 14 de abril de 2021 como parte del programa del ciclo de conferencias en conmemoración del Día de la Tierra, organizado por el Comité Ambiental del Esiquie, Ciudad de México, 14 de abril de 2020, la técnica al servicio de la patria, firma la directora, la doctora Guadalupe Silva Oliver, la subdirectora, la maestra en ciencias, Isaura García Maldonado, y un servidor, Edgar Maldonado Mosqueda, que soy el coordinador del Comité Ambiental Escolar. Le damos un fuerte aplauso a Miguel Ángel Mijangos por esta excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado y ojalá pues podamos tener más pláticas, ¿no? Sí, buscaremos la manera ustedes es bien interesante siempre estar cerca de estos procesos de formación. Les agradezco mucho.